tots. Bueno, estamos en la calle José Iranzo, que recibe muchos nombres. Es una calle que empieza a expandirse a principios sobre todo del siglo XX. Si todo ese tipo de cuestión de calles, etcétera, pues os recomiendo que repaséis el libro de José Antonio Fallos, de Cases, Camins y Carrers, porque está toda la historia de cada una de las calles. Primero se llamó carretera, después se llamó carretera comarcal número 13 y después Avenida de la Carretera en 1924 y después se le da el nombre de José Iranzo. Y esta calle, como otras muchas, pues es para meditar porque le damos nombre a personas que están dirigiendo instituciones públicas en un momento dado en el cual no hay democracia como ahora y que están gestionando el dinero de todos y al fin y al cabo lo que está haciendo es gestionando nuestro dinero y le damos un nombre como si hubiesen hecho algo de verdad de su propio bolsillo, de su propio interés. Y después ya sabemos lo que pasa, ¿no? Le llamamos una calle a Rey Emérito y 20 años después resulta que Rey Emérito presuntamente no sé qué. O lo que pasó en Cataluña con Jordi Pujol, ¿no? Le ponen parques y jardines Jordi Pujol. Y después se ve que Jordi Pujol vivía más en Andorra, ¿no? Pues todo ese tipo de cosas, a lo mejor. En nombre de las calles y otras muchas cosas, pues es mejor darlo pues como a pintor Carles Canut, a Joselita Capsir, a naturalista Boscá, y nos dejamos toda esta gente porque al fin y al cabo esta gente lo que está haciendo es manejando nuestro dinero. Y en esta época de una manera un poco más, ¿no? José Iranzo, estamos en la restauración, que os he dicho antes, que es la época del caciquismo, y la época del caciquismo era muy sencillo. La mayoría de la población era analfabeta, con lo cual los caciques, porque había más de uno, funcionaba desde un punto de vista muy parecido a la mafia. Y el origen, sí, los rollos de las películas. La mafia, el origen es el caciquismo en el sur de Italia. Yo te hago un favor, como yo controlo la administración, y porque yo puedo hacer lo que quiera la administración, no como ahora, yo te doy, tú puedes hacer que no hagas la mili en Cuba y la hagas en casa o no hacerla, yo te hago favores. Y cuando llega la época de las elecciones, tú me haces el favor a mí de votarme a mí. Y yo le hago el favor al gran cacique de Ontinyent, desde Ontinyent hace el favor al de Valencia, y el de Valencia se va mal. Era una red de ese tipo. Cuando empieza ya a haber un poco de alfabetización y que, sobre todo en esta comarca, cuando se van a Francia después de la filosera y ven lo que pasa en Francia y ven que aquí no funciona igual, cuando ya no pueden hacerlo convenciendo, pues los caciques utilizan pues la vara. Vas a votar y les ha cerrado el colegio electoral, empiezan a contar los votos y envía 4 o 5 a la partida de la porra, rompe las urnas y no vota nadie. De repente votan todos los muertos, entonces votan más gente que había en el censo. Eso era lo normal de la época, ¿vale? Y eso es el caciquismo. Y José Iranzo era un gran cacique. Era un cacique liberal y podía ser un poco menos, pero era igual que el otro. Y si hacía falta se cambiaban, no tenían ningún problema. Había veces que eran conservadores y a veces eran liberales, ¿no? José Iranzo, licenciado en Derecho por la Universidad de Valencia, prácticamente todos estudian Derecho. Es un gran propietario agrícola, aunque no era la condición de ser cacique, ser un gran propietario agrícola, habitualmente ayudaba ser un gran propietario agrícola, tener el molino, la almásera, la bodega, con lo cual si tú venías con las aceitunas para moler, pues te podía salir un peso o te podía salir otro peso. Ya sabemos cómo funcionaba eso, ¿vale? La cuestión era cuando yo controlo la administración y no hay ningún mecanismo para que la administración sea justa. Se casó con una hija de Manuel Benedito, un cacique liberal de Elx, y ya era una ciudad grande, y es una faceta que siempre he querido investigar, porque este Manuel Benedito, que era cacique liberal de Elx, tenía de segundo apellido Calzado, eso me gustaría saber, si tenía alguna relación con algo, pues si tengo una herencia. Primero fue de la Unión Liberal. La Unión Liberal es un partido que funda O'Donnell, que es el único que está más tiempo gobernando en todo el siglo XIX en España, está 10 años. Y este era un partido muy divertido porque eran los más progresistas de los liberales y los más conservadores de los progresistas. El centro, vamos. Los más de izquierda de la derecha y los más de derecha de la izquierda. Y después pasa al Partido Liberal. Es diputado provincial entre el 74 y el 78. Todos son diputados provinciales porque es donde está el pastel que llamaban. Ellos llamaban el pastel. Cuando cambiaba el gobierno se cambiaba el pastel. Vosotros imaginaros que el gobierno cambiaba cada 3 o 4 años y no funcionaba como ahora. Cuando gobernaban los conservadores y le tocaba gobernar a los liberales, le daban el gobierno a los liberales. Los liberales organizaban las elecciones.
y al revés después. En cada provincia ya tenían preparado quién tenía que salir antes de efectuarse la selección. Y después todo era cuadrar los números. Eso eran las elecciones en la época, ¿vale? Y ser diputado provincial era el paso para llegar a Madrid, pero el paso mejor porque ahí en la Diputación no había... El pastel, que lo llamaban ellos, el pastel era el presupuesto. Cada uno cortaba el pastel como quería. Después fue vocal del puerto de Valencia, junto con los trenos llegó a tener el monopolio del guano. Para imaginar lo que era el guano cuando llega, que tirabas un puñado y salía el árbol solo, tener el monopolio del guano era hacerte inmensamente rico sin hacer nada más. Diputado al Congreso por el distrito de Albaida, para los caciques, para manejar mejor la cuestión, los diputados no eran de toda la provincia como ahora, eran de los partidos judiciales. Y los partidos judiciales eran Albaida, con lo cual 28, 29 pueblos, ahí puedo manejar la cosa mejor que en toda la provincia, lógicamente. Fue entre el 81 y el 86, fue el diputado de Albaida, consigue dominar ese distrito siempre, lo cual no implica nada, simplemente implica que incluso los conservadores tendrían que contar con él a la fuerza, con lo cual él manejaba el pastel, estuviese los conservadores o los liberales. Fue alcalde de Valencia en el 85, eso ya empieza a ser palabras mayores. En 1890, si queréis hacer paralelismo con la política actual, este es político y ahora viene la parte económica. Consejero del Banco de España en Valencia. Vamos simultaneando las puertas, pasamos de la política a la empresa privada, de la empresa privada a la política. Después ya, por si el hombre no llegaba a final de mes, también fue 6 años senador por la provincia de Valencia. No perdió la Diputación Provincial porque así podía por aquí y por allá. Y es un caso extraño porque su hijo, Manuel Iranzo Benedito, heredó este cacicazgo en Albaida, con lo cual los Iranzo dominan esto desde principios del siglo XX hasta 1923, que es cuando Primo de Rivera disuelve el Parlamento. Es una familia, es como lo de Corea del Norte, es una herencia de padres a hijos. Él tiene, como se llamaba en la época, eran los amigos políticos. Cada uno tenía una serie de amigos políticos en los pueblos para ir consiguiendo ganar las elecciones en su distrito. Sus amigos políticos en la Pobla eran los Bataller, familia de Alejandro Bataller, de Augusto Bataller, y los Guarner, la familia de Luis Guarner, ¿vale? En 1888 se le nombró hijo predilecto de la Pobla por dos cuestiones. Una, que es la que vamos a ver ahora, que es cuando reconstruye la torre parroquial. El campanario se destruyó, y ahora lo vamos a leer, en un rayo, y todo el campanario neoclásico desapareció en ese rayo, y construyó esa linterna tan chula porque el autor de esa linterna era uno de los arquitectos más importantes de Valencia en aquella época, y tiene muchos edificios importantes de finales del siglo XIX por Valencia ciudad. Y también porque es el que consigue la carretera del puerto de Benigárin a Sabem, que es toda esta de aquí, por eso se le pone el nombre, pero claro, lo consigue ¿con qué? Con el dinero nuestro, no lo has puesto tú, lo que has hecho ha sido gestionar para que después aquí los batalleres y los Guarner te voten, porque nosotros no te iban a votar. Pero bueno, la calle se llama José Iranzo en su dedicación, y esa carretera sacó en parte del aislamiento de la Pobla porque la hizo conectar con Benigárin Sátiva y después la hizo conectar por la parte de la carretera de Albaida. Y ahora os voy a leer la descripción del rayo que cayó y destruyó la linterna y parte de la iglesia parroquial. Es el texto. Ah, vale. Ahí está, la foto ahora después la enseño. ¿De un castigo divino? El texto es una foto. El texto es una foto. Y ahora lo que pasa cuando uno cumple 20 años es que pierde la vista. Ahí. No sé si podré leer. No, va, por... Demasiado complicado. Ah, no, lo veo, quiero ver aquí. Bueno, pues estaba el sacerdote Manuel Rodrigo dentro de la iglesia. Estaba Joaquín Gomar, que era un fraile mínimo exclaustrado, ya habían cerrado el convento, y los exclaustrados se quedaron como parcos, porque si no, no tenían ningún tipo de ingreso económico. Estaba el sacristán, lógicamente, 5 o 6 individuos de la orquesta de aficionados de esta villa, que con un celo religioso que les honra,
habían acudido un poco al templo a unir sus acordes para ensalzar más la grandeza del Señor sacramentado, y 3 o 4 mujeres que se hallaban en la nave del templo. Menos mal que no había mucha más gente. Había nevado, que era lo normal en la época, y eso posiblemente es lo que hizo que hubiera muchísima menos gente dentro de la iglesia. El señor cura acababa de dar orden para que se hiciera el segundo toque, orden que no se ejecutó en el acto, porque sin duda el Señor tenía dispuesto que no hubiera desgracias personales. Bueno, cuando a la par de un estrepitoso trueno que hace temblar hasta el pavimento, esta gente, los periodistas de la época también eran un poco exagerados, pero bueno, se ve que toda la iglesia convertida en una llama de fuego y una especie de ascuas de fuego que, recorriendo la iglesia, parecían al principio haberse prendido fuego al altar mayor. El expresado sacerdote que estaba de vela precipitase hacia la sacristía envuelto en fuego y humo, un poquito menos sería, y los que se hallaban en ella se asoman a su puerta a conocer el desastre, y todos atónitos, sin explicarse la causa de tanto estrépito, humo y fuego, retroceden y se refugian en el transagrario, sin articular ni una sola palabra y poseído del más grande estupor. Pasado aquel momento de ansiedad difícil de descubrir, notando haber cesado el fuego dentro de la iglesia, vuelven de nuevo a inspeccionar todo y procede a la inspección de la iglesia y observan que habían caído más de un rayo y que había sido poco para todo lo que había ocasionado. Pues uno solo parecía poco para tanto desastre, que se había destruido la torre y la cúpula, que había derribado cada uno de los pilares que la sostenían, desquiciando 2 más y amenazando todo ello, que se había movido parte de la arriba del campanario, todo eso había caído por el tejado de la iglesia y había caído dentro. Rompiendo una piedra transparente que había incluso en la fachada de la iglesia, en la que se abrió una grieta de alto a bajo, haciendo saltar el azulejo de la inscripción de la iglesia, que estaban rotos los cristales que había, y levantando el altar de los santos de la piedra, cuya pared exterior se tuvo que apuntalar. Destruyó una parte de la fachada, imaginaos los rayos que cayó, la parte donde estaba el altar de los santos de la piedra, que no sabemos dónde estaba, y destruyó todo lo que era la cúpula del campanario. Por eso no es una cúpula neoclásica, sino que es una cúpula modernista, y se puso un pararrayos para evitar que volviera a suceder accidentes iguales. Y ahora os enseñaré la foto de José Iranza, pero que es más o menos como eran